¿Son politicón? La pregunta parece simple. La respuesta no lo es. En el imaginario polarizado de Guatemala, el nombre de Manuel Benedicto Lucas García es un detonante. Para unos, encarna la acción militar del periodo más crudo del enfrentamiento armado interno. Para otros, representa al oficial que sostuvo la estructura del Estado frente a organizaciones insurgentes que buscaban, por la vía armada, desarticularlo y abrirle paso a un proyecto ideológico ajeno a la tradición nacional. Entre esos dos extremos se pierde, con demasiada frecuencia, el análisis estructural. El dilema héroe o villano es una trampa conceptual. Lo que importa no es el adjetivo, sino la estructura que lo hizo posible y el papel que jugó el ejército en la defensa del orden y la soberanía. La historia del enfrentamiento no comienza en 1960 ni en 1978, sino con la construcción de la institución militar moderna. La Escuela Politécnica, fundada en 1873, formó oficiales con capacidades técnicas para construir y mantener infraestructura básica. En un país donde el Estado civil nunca logró presencia efectiva en vastas zonas rurales, quien abrió caminos, levantó puentes y llevó agua y electricidad no fueron ministerios civiles, sino ingenieros militares. En muchas regiones, el uniforme verde oliva representaba la posibilidad de tener carretera, luz, agua y escuela. El ejército era el Estado funcional allí donde la administración civil era un cascarón. Cuando se analiza la confianza actual en las Fuerzas Armadas frente al colapso de la Policía Nacional Civil, se suele hablar de mentalidad militarista. Se omite algo más sencillo: el ciudadano confía en quien llega. En inundaciones, deslizamientos o comunidades aisladas, los helicópteros, las raciones y el auxilio no vienen de la burocracia civil, sino del ejército. Esa capacidad de respuesta ha sostenido a comunidades cuando el resto del Estado ha fallado. Esa estructura es la base del dilema Lucas García. La insurgencia guatemalteca no fue un actor romántico de folletín. Fue una combinación de organizaciones armadas que operaron bajo lógica de Guerra Fría, inspiradas en revoluciones vecinas y convencidas de que el orden vigente debía desmontarse mediante la violencia para sustituirlo por un proyecto de corte marxista. Sus tácticas no se limitaron a emboscadas, incluyeron sabotaje estructural. Se destruyeron torres de interconexión eléctrica, se dinamitaron puentes, se quemaron registros civiles y edificios municipales. Eso no es un detalle técnico, es desmantelamiento de la identidad administrativa del Estado y de servicios vitales para la vida cotidiana. Cuando se quema un registro civil, se borra el rastro legal de personas, sin acta de nacimiento no hay matrimonio, herencia ni trámites básicos. Cuando se inutiliza una red eléctrica que alimenta hospitales, se ponen en riesgo vidas de quienes nada tenían que ver con la guerra ideológica. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico reconoce un porcentaje de violaciones cometido por la insurgencia, pero la narrativa pública dominante ha tendido a concentrar casi toda la responsabilidad en el Estado. El resultado es una memoria incompleta, se olvida quién apagó la luz, quemó la identidad y golpeó la columna vertebral de la vida ciudadana y de la economía del país. En la tropa del ejército predominaban soldados mayas, entre los integrantes de la insurgencia, también. Los que patrullaron y combatieron eran jóvenes indígenas reclutados por la fuerza o por incentivos económicos en regiones donde el Estado civil nunca ofreció alternativas reales. El enfrentamiento no fue un choque de dos bloques étnicamente homogéneos, sino una lucha intracultural en la que comunidades mayas fueron base de reclutamiento y escenario de combate. Esa realidad complica cualquier intento de simplificar el conflicto como un pueblo bueno frente a un opresor absoluto y muestra más bien una disputa por control político e ideológico dentro de un mismo tejido social. Es por ello que, el uso del término genocidio merece análisis frío y jurídico, no propagandístico. La violencia fue masiva, pero la definición de genocidio exige intención específica de destruir a un grupo como tal. Probar esa intención requiere más que patrones de hechos, exige demostrar que el objetivo no era solo neutralizar la base social de la guerrilla, sino destruir por completo a un pueblo por su identidad. Los documentos disponibles muestran planes contrainsurgentes, no muestran órdenes explícitas de eliminar al pueblo maya. Insistir en llamar genocidio a todo lo ocurrido, sin matices ni pruebas plenas de esa intención específica, convierte el término en arma política. No contribuye a la reconciliación ni al fortalecimiento del Estado, reduce la historia a consigna. Décadas después, la batalla se trasladó de la montaña a los tribunales. La justicia transicional en Guatemala se construyó como un entramado de comisiones de verdad, programas de reparación y litigios penales, alimentados por cooperación internacional.
En teoría, un sistema para cerrar el conflicto con verdad, justicia y reparación. En la práctica, emergió algo más complejo, una industria del resarcimiento, con ONGs, consultorías y proyectos que dependen de mantener vivo el expediente del conflicto. Mientras tanto, el Estado ha invertido millones de dólares en costas procesales y resarcimientos ligados a juicios que se prolongan durante años. Mientras la infraestructura del país se deteriora y la seguridad actual se erosiona. La persecución penal ha recaído casi exclusivamente sobre militares, los casos contra exinsurgentes son excepcionales. El enfrentamiento armado terminó en 1996, la guerra jurídica continúa, y con ella una narrativa que insiste en presentar al ejército como único responsable. El juicio contra Benedicto Lucas García es un símbolo de esa continuidad, anulaciones tras decenas de audiencias, cambios de tribunal, recursos procesales al infinito. No se disputa solo justicia, se disputa también el relato sobre quien defendió al país y quien intentó destruirlo. Colocar a Lucas García en uno de los dos extremos es renunciar al análisis. Fue formado en una institución que hacía del ejército el Estado funcional, en un país donde la insurgencia no solo disparaba sino que desmantelaba servicios esenciales y borraba identidades legales. Dirigió operaciones duras en un contexto de guerra ideológica en la que el Estado enfrentaba un proyecto subversivo decidido a derribar el orden constitucional. La pregunta correcta no es si fue héroe o villano. La pregunta correcta es qué papel jugó el ejército en impedir que el país se convirtiera en otro experimento fallido de revolución violenta. El verdadero dilema no es el adjetivo que se le aplica a un general, sino la capacidad del país para defender la verdad histórica. Reconocer el rol del ejército en la construcción y protección de la República y procesar su historia sin secuestrar su futuro ni entregar la narrativa a quienes nunca creyeron en la nación, sino en su sustitución ideológica.